Muy buenos días a todos ustedes. Vamos a entrar a nuestro panel en el que vamos a tratar el tema de desinformación, algoritmos y ciudadanía crítica. En este panel van a participar el doctor Eric Torrico Villanueva. Él nos va a exponer sobre el tema de la desinformación contra la ciudadanía. Luego participará la licenciada Patricia Cusicanqui, aquí presente, con el tema desinformación, algoritmos y ciudadanía crítica. Finalmente, también de manera virtual, como el doctor Torrico, nos acompañará Alessandra Rossi con el tema principios de administración para la lucha contra la desinformación desde el enfoque de la integridad electoral. Entonces, ese va a ser nuestro orden de participación. Estamos muy apretados de tiempo, distinguidos panelistas, y les voy a pedir, por favor, que ustedes puedan cumplir con el tiempo que tenemos estimado a cada una de las presentaciones, que va a ser de 10 minutos exactamente. ¿Sí? La metodología que vamos a utilizar es las 3 exposiciones inicialmente, y vamos a buscar si alguno de los presentes quiere hacer alguna consulta muy puntual a cada uno de ustedes para poder cerrar de esa manera. Vamos a comenzar entonces la primera exposición con el doctor Eric Rolando Torrico Villanueva. Es doctor en comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Se desempeña como director académico del área de posgrado y comunicación y periodismo de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede La Paz. Es responsable del proyecto de comunicación Democracia en la Fundación Unir Bolivia, docente investigador de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Mayor de San Andrés. Es columnista en la agencia de noticias Fides. Además, es expresidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación los años 2004 a 2009 y de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación ABOIC 2001-2004 y es expresidente del Tribunal Nacional de Ética Periodística los años 2015 a 2018. Tiene una vasta producción intelectual. Su último libro titula Derecho a la no desinformación, que ha sido publicado este año por el IPICOM de la carrera de Comunicación Social de la UMSA. Frecuentemente publica artículos académicos en revistas latinoamericanas y españolas. Sus líneas de investigación del doctor Torrico son el pensamiento comunicacional latinoamericano, las relaciones entre comunicación, política y democracia, las teorías y la investigación de la comunicación, además de la colonización de la comunicación. Entonces vamos a pedir al doctor Torrico, si ya está en línea y está su presentación, comenzar su exposición, y tenemos 10 minutos aproximadamente para la misma. Adelante, por favor. Muchas gracias, colega y tocayo Eric. Saludo a las colegas a la distancia. Saludo también a todos quienes están presentes en este importante encuentro de nuestra ABOIC. Y aprovecho para felicitar al directorio, que ha sido parcialmente recompuesto ayer y que, bueno, se merecía continuar por la gran gestión que ha hecho y que seguramente ha de tener en los próximos 2 años. Voy a hablarles de la desinformación como un elemento que se yergue contra la ciudadanía, y para esto creo que es importante primero tener una idea panorámica de lo que entendemos por ciudadanía, que viene a ser la condición que cada persona tiene en el goce de ciertos derechos, pero también en el cumplimiento de ciertas responsabilidades al pertenecer a una determinada comunidad. Esta ciudadanía tiene, como bien sabemos, algunos niveles. Aquí destaco el nivel civil, político y el social, y en todos los casos
la ciudadanía está relacionada con la vigencia de unas libertades. Hay unos derechos a tener libertades, pero estas libertades, estos derechos siempre han de tener la contraparte de la responsabilidad con que se ejerzan estas prerrogativas, desde las libertades de pensamiento hasta las de participar en la conformación del gobierno mediante el voto o la actividad directa como representantes de la colectividad, y finalmente hasta llegar a exigir que todos podamos vivir con determinados grados de bienestar en función de las posibilidades de cada sociedad. Es lo que ha de comprender la ciudadanía en su definición y en su potencialidad. Esto entonces está relacionado con la cuestión fundamental de los derechos, que se basa en la dignidad y la justicia. Esto es lo que queremos cuando hablamos de derechos, ¿no? Que cada quien tenga reconocida y respetada su dignidad y aseguradas las condiciones para que esto permanezca y se potencie en el tiempo, pero también para que podamos todos, o sea, cada quien y todos, estar en posibilidades de vivir en un marco de justicia. El Estado es la institución que debe ocuparse de trabajar en la fundamentación de esta dignidad y de esta justicia. En el caso concreto de los derechos, se los tiene que reconocer, respetar, garantizar, proteger y promover. Esas son las obligaciones del Estado. Y por parte de las personas, de todas las personas, lo que tenemos que hacer frente a los derechos es exigirlos y ejercerlos, además obviamente de defenderlos y promoverlos, así como lo tiene que hacer el Estado. Pero los derechos son una cuestión principista que necesita para hacerse realidad de unas condiciones. Aquí destaco 4. Necesitamos, para que los derechos estén vigentes en una colectividad, que haya normas al respecto, normas legales, desde la Constitución hacia abajo, pero también asumiendo las determinaciones supranacionales. Luego necesitamos la presencia de un Estado sujeto al derecho, una institucionalidad bien establecida, transparente y que funcione. Necesitamos recursos humanos, inclusive recursos especializados en la materia, pero también recursos económicos, porque para asegurar derechos hace falta en muchos casos desarrollar acciones que implican inversiones sociales. Y otra de las condiciones para la vigencia de los derechos es la existencia, dotación y funcionamiento apropiado de determinadas infraestructuras. En una democracia se puede tener como 2 rangos para trabajar este tema de la vigencia de los derechos. Hay un rango mínimo, se tienen que garantizar mínimamente ciertas libertades como las de pensamiento, expresión, publicación, reunión, asociación y otras afines. Y en otros casos se puede tener un tope mayor, un rango más alto, dependiendo de cuáles sean las condiciones de la sociedad y de la estructura que tenga el Estado, que sea más o menos adecuada para asegurar los derechos. Entonces, hay un mínimo necesario y hay un máximo exigible en materia de derechos, pero se tiene que tener cuidado en esto, porque si quedamos por debajo del mínimo, ya estamos fuera de la democracia, y también cuando las exigencias superan las posibilidades que tiene una determinada colectividad para
atender las demandas ciudadanas, esa misma democracia puede entrar en una situación de quiebre y de declive. Si trasladamos estas ideas al ámbito digital, simplemente podríamos decir que la ciudadanía digital, que es esta existencia, vigencia, ejercicio de derechos, se debe también contemplar en el espacio digital. O sea, la ciudadanía digital consiste en llevar todos los derechos que están reconocidos y vigentes en una determinada sociedad a las actividades que pueden desarrollar las personas en el espacio digital, ¿no? Es todavía algo en proceso, esto se está discutiendo. Hay quienes dicen que la ciudadanía digital está también generando otros derechos. Hay algunas novedades al respecto, pero eso depende también de cuáles sean las circunstancias que se esté atravesando en cada caso. En Bolivia tenemos un interesante e importante reconocimiento constitucional. Yo lo califico de avanzado en materia de derechos, o sea, en la norma, sobre todo, como está dicho aquí, en la Constitución tenemos una gran cantidad de derechos que están reconocidos. Sin embargo, en la práctica el ejercicio de esos derechos se hace muy dificultoso por una serie de razones. Y, por ejemplo, la definición que está presente en el artículo 144 de la Constitución sobre la ciudadanía se concentra en lo que consideramos ciudadanía política, ¿no? Y entonces queda como que al margen el otro conjunto de niveles que debe tener la ciudadanía, a pesar de que en otros artículos del mismo documento aparece ya no la idea de la ciudadanía, sino la de personas o la de bolivianas y bolivianos. Esos son temas para analizar y discutir. En el caso boliviano, tenemos una presencia, lamentablemente, ¿no?, cada vez mayor de elementos desinformadores en la vida cotidiana. La podríamos definir así a esta acción comunicacional que es la desinformación, que consiste en distorsionar de manera intencional, planificada, sistemática y persistente la información verdadera, o a veces inventar información simplemente inexistente para generar dudas, crear situaciones de incertidumbre y quizá de caos, destruir reputaciones, erosionar la confianza ciudadana en personas, grupos e instituciones, o alimentar un conflicto, ¿no?, desde generar el conflicto hasta prolongarlo en el tiempo. Estamos, digo, atravesados por este problema y, por ejemplo, en el último tiempo, en lo que estamos viviendo en esta etapa electoral, un estudio que acaba de salir de la Fundación Friedrich Ebert, en uno de sus puntos, nos muestra esta preocupación que tiene la gente respecto de lo que se ha estado registrando como desinformación en estos meses en relación con el proceso electoral. Pero no se agota en esto la presencia de la información en el país, y es por eso que necesitamos que se tome alguna definición al respecto para contrarrestar este fenómeno. Porque la desinformación atenta primero contra el derecho a la información, este derecho que tenemos todas las personas, no solo de emitir información, sino sobre todo de recibirla, de procesarla y de utilizarla para nuestra toma de decisiones. También la desinformación atenta contra la calidad de la información. No se trata simplemente de que sí podamos acceder a la información, como por ejemplo sucede con las redes y plataformas digitales, sino de que esos contenidos estén sujetos a determinados estándares de calidad para que no resulten engañosos. Y finalmente la desinformación atenta contra la ciudadanía crítica, que es aquella que debe ser apropiadamente informada, con capacidad de análisis y de deliberación, pero además de participación en los asuntos públicos, ¿no?
mediante, por ejemplo, proposiciones que puedan ser canalizadas hacia el espacio público. Hay hasta el momento algunas estrategias que se van desarrollando en diferentes partes del mundo para enfrentar la desinformación. Aquí las anoto, no las voy a reiterar, solo quiero hacer foco en la última, que es la que estamos proponiendo en el país, que es un nuevo derecho, un derecho a la no desinformación, que vendría a ser una estrategia complementaria de las otras que ya están más o menos puestas en práctica también en Bolivia. Por ejemplo, la verificación de noticias, que seguramente será abordada por Patricia, o las acciones que desde el gremio periodístico se desarrollan para cualificar el trabajo de los informadores, pero el derecho a la no desinformación viene a ser una nueva forma de enfrentar este fenómeno. Podemos definir este derecho de esta manera y necesitaríamos que se pueda poner en la agenda pública esta cuestión para integrarla en el marco del conjunto general estratégico que necesitamos como sociedad para enfrentar la desinformación en defensa de nuestros derechos ciudadanos y por lo tanto en defensa general de la democracia que tiene que ser afianzada. Bueno, eso es todo lo que quería comentarles. Muchas gracias por su atención. Bien. Muchas gracias al doctor Torrico por haber cumplido el tiempo estimado, digamos, para su presentación y por el contenido que nos deja para poder dialogar posteriormente. Ahora vamos a escuchar a la colega, amiga, licenciada Patricia Cusicanqui. Ella nos va a hablar sobre la desinformación, los algoritmos y la ciudadanía crítica. Patricia es editora en jefe de Bolivia Verifica, es una periodista de 28 años de experiencia profesional. A la vez, en este periodo se desempeñó como tutora en la Fundación para el Periodismo de Bolivia, jefa de redacción del diario La Razón, corresponsal de la agencia de noticias turca Anadolu, docente universitaria. En la actualidad, sus actividades profesionales se centran en la lucha contra la desinformación, el fact-checking, temas relacionados al género, derechos humanos y la formación superior por competencias. Le vamos a pedir a la licenciada Cusicanqui, nos acompaña en la testera y le reitero que tenemos 10 minutos para su presentación. Muy buenos días, muchísimas gracias, Eric. Un saludo especial a todas y todos los asistentes y un agradecimiento a nombre de la Fundación para el Periodismo y a nombre de Bolivia Verifica a la BOIC por permitirnos participar de este 13º Encuentro Nacional de Investigadores en Comunicación. Es para mí un honor realmente estar aquí en este panel al lado del doctor Torrico y de la señora Alessandra Rossi por el enorme conocimiento que tienen acerca de la materia. Estábamos pensando nosotros como Bolivia Verifica acerca del aporte que vamos a traer a este panel y consideramos que es un momento muy especial para invitar a la reflexión acerca de lo que el desarrollo tecnológico y las plataformas pueden hacer y nos pueden llevar a hacer, pero además también una enorme oportunidad para que pensemos desde la perspectiva de consumidores de información y acerca de nuestra responsabilidad sobre lo que consumimos y lo que compartimos. Y para comenzar precisamente con eso, quería compartir con ustedes esta pequeña alegoría que tiene que ver con el tema. La siguiente, por favor. La siguiente. Esa, la primera. Ya que estamos hablando de desinformación y del impacto que tienen los algoritmos en el consumo de datos falsos y engañosos, la pregunta es, ¿qué es primero? Yo lo puse en pasado, pero creo que lo correcto era ponerlo en presente. ¿Qué es primero? ¿El sesgo, es decir, lo que creemos, o el algoritmo, aquello que nos lleva a consumir lo que sistemáticamente refuerza nuestras ideas y nuestros pensamientos?
¿Se han preguntado ustedes por qué cierto tipo de datos y de información aparece sistemáticamente en el feed de sus teléfonos celulares cuando ingresan a alguna plataforma? Digámoslo, en el muro de Facebook o Instagram, o mejor en la cronología de datos que circula con TikTok. ¿Es algo que realmente representa sus intereses? ¿O es algo que, digamos, el espía detrás del teléfono les manda todos los días para reafirmar lo que ustedes creen? La idea aquí es ver cómo es que el algoritmo está relacionado o cuál es el rol que puede cumplir, entre comillas, en el consumo de desinformación. Y si bien el doctor Torrico ha desarrollado ya conceptos bastante importantes al respecto, nosotros también estamos proponiendo 5 que creo que son claves para entender esta problemática. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué entendemos por desinformación? Para nosotros, como Bolivia Verifica, la desinformación es todo contenido falso o engañoso que está difundido con la intención de manipular. El sesgo es una tendencia sistemática que distorsiona la objetividad en la información. El algoritmo, que ustedes seguramente como jóvenes y como investigadores lo saben aún mejor, este conjunto de reglas e instrucciones que nos guían a un sistema que procesa los datos de manera que nos lleve a tomar cierto tipo de decisiones. El pensamiento crítico, es decir, la capacidad de evaluar la información que recibimos de forma lógica, reflexiva y fundamentada. Y finalmente, ¿cómo se traduce esto en una ciudadanía crítica? Con la participación activa y responsable desde el espectro mediático, basada siempre en la información del análisis e idealmente en la evidencia que se puede encontrar al respecto. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a analizar un poquito cómo es que funcionan los algoritmos de recomendación cuando hablamos de desinformación. Las grandes plataformas digitales, estamos hablando obviamente de, por ejemplo, Facebook, o sea, Meta con Facebook e Instagram, TikTok, por supuesto, y YouTube, o los buscadores también, que nosotros utilizamos todos los días, trabajan con algoritmos, o sea, los diseñan y trabajan con ellos para obtener 3 objetivos en lo cotidiano. Primero, lograr que nuestro tiempo de permanencia en las plataformas sea el mayor posible. Es decir, que si pasamos entre 5 o 10 minutos, idealmente, para estas empresas que están haciendo negocio con lo que nosotros consumimos, lo ideal sería que pasemos a 1 hora o 2 horas durante el día. El segundo objetivo, lograr interacción, es decir, que demos likes, hagamos clic, compartamos o comentemos una información. Y lo tercero, lograr mayor retención, es decir, que regresemos regularmente a consumir información de estas plataformas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de negocios que mueven millones y millones de dólares todos los días en un momento en que estamos viviendo vamos a decir, una revolución de la infodemia, es decir, una enorme cantidad de información que durante cada segundo millones y millones de datos están copando nuestros teléfonos celulares y nuestras computadoras. Por lo tanto, las plataformas, las grandes empresas que dominan la comunicación, priorizan los contenidos que refuerzan nuestras emociones. Por ejemplo, lo que nos genera placer. No sé, me gusta este tipo de ropa, le doy like e incluso guardo una publicación porque creo que además puede ser un buen outfit que puedo lucir en la próxima reunión familiar, digamos. O simpatía. Si pensando y hablando ideológica y políticamente me gusta X o Z candidato, entonces le doy like y además comparto lo que dice, sin abrirnos a la posibilidad de recibir mayor información con mayor pluralidad y cerrarnos en la idea de que solamente lo que dice esta persona es lo que nos interesa. Sorpresa, enojo, miedo e indignación. En situaciones de alta tensión, como por ejemplo la que estamos viviendo en estos momentos antes de ir a la segunda vuelta en las elecciones, o como la que hemos vivido en 2019 cuando estalló la violencia política social en el país. Toda la información que circulaba en redes sociales estaba apelando a nuestras emociones precisamente porque para las plataformas
lo ideal es dominar más bien controlar nuestras actitudes a partir de nuestras emociones. La siguiente, por favor. ¿Por qué la desinformación se propaga más? Bueno, hay muchísimas características que tiene la desinformación y una de ellas es que es altamente competitiva, ¿no? ¿Por qué es más llamativa la desinformación que la información verificada? Porque apela al morbo, apela al sensacionalismo, a estos titulares extremos con los que nos topamos todos los días, a las teorías de conspiración que están siendo regadas y diseminadas a través de las redes sociales sin que exista la posibilidad de que voces científicas o expertos al respecto puedan contrastarlas, por ejemplo. También se propaga muchísimo más rápido porque llama a la curiosidad, al escándalo. Una investigación, obviamente es de 2018, pero creo que sigue muy vigente, del Instituto Técnico de Massachusetts, llegó a establecer que la desinformación circula 7 veces más rápido que un dato verificado. Por eso es que para nosotros, por ejemplo, es altamente importante llegar a la mayor cantidad de audiencias, generar alianzas con medios de comunicación, para que una verificación que intenta desmontar una narrativa llegue a la mayor cantidad de gente. Y tercero, que además requiere menos esfuerzo cognitivo. Un ejemplo quizás sencillo al respecto podría ser que es más interesante y llamativo leer que, por ejemplo, beber un vaso de agua con 3 limones al día puede llegar a curar la diabetes o el cáncer, que tratar de entender la complejidad de una enfermedad tan difícil de tratar, tan costosa de tratar, y estas ideas tan simples como, por ejemplo, el tratamiento o la atención de enfermedades que no tienen cura, pero sí pueden ser tratadas, es, por ejemplo, uno de los fenómenos mundiales más grandes en términos de desinformación. La siguiente, por favor. Y la pregunta aquí, ¿realmente el algoritmo da prioridad a la desinformación? Que yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos al inicio, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿Mi sesgo, lo que yo quiero creer y lo que me gusta creer, o el algoritmo que me está transmitiendo desinformación? ¿No? Efectivamente, no hay una intención directa, digamos, de desinformar, pero obviamente tiene estos efectos secundarios. Y aquí podemos mencionar 3. El algoritmo detecta que hay ciertos contenidos que generan más interacciones y que despiertan mayor interés. Entonces, lo recomienda a más personas. No solamente que aparece cada vez más esa temática en tu teléfono celular o en tu computadora, sino que además lo recomienda a más personas que también son parte de tu entorno. Porque en la huella digital que dejamos, le estamos diciendo a las grandes plataformas quiénes son nuestros contactos, dónde estamos. Por ejemplo, esta mañana lo primero que me apareció en el teléfono era cómo iba a ser el clima en Sucre, ¿no? Automáticamente, con el hecho solamente de apretar la ubicación donde estamos, las grandes plataformas saben ya dónde estamos, qué estamos haciendo, qué nos recomiendan comer, dónde ir a pasear, etcétera, etcétera. Y tercero, este ciclo donde se detecta lo que es interesante y se comparte al resto de las personas, refuerza la visibilidad de esta información que puede ser falsa o engañosa. En la siguiente, por favor. ¿A qué lleva esto? A las famosas burbujas de filtro y cámaras de eco de las que probablemente ustedes han oído hablar. Las burbujas de filtro obviamente son creadas a partir de los algoritmos. Es decir, que mientras más contenidos específicos consumo, con mayor cantidad de estos me van a ir apareciendo. Incluso solamente si yo paso un dato por WhatsApp. Justamente ayer yo le pasaba a un familiar el teléfono de un cardiólogo. Y aunque no crean, automáticamente al ingresar a mi Facebook me ha comenzado a aparecer información sobre cardiólogos en La Paz. Entonces tú dices, esto realmente es monstruoso, ¿qué está pasando, no? Como hay una interconexión además entre las plataformas, por muy seguras que sean, desde WhatsApp se sabía que yo había nada más nombrado la palabra cardiólogo y automáticamente me comenzó a aparecer información. Entonces, estas son las burbujas de filtro que se van generando a través de un dato que nosotros dejamos como huella digital en el teléfono. Y por supuesto esto se aplica para todos los ámbitos, la política, la economía, el proceso electoral, absolutamente todos los ámbitos. Y las cámaras de eco, bueno, pues son espacios que pueden ser, como decimos ahí, reales o digitales,
donde solo escuchamos aquellas ideas que refuerzan nuestro pensamiento. Y en ese sentido, por ejemplo, el WhatsApp y el Telegram, WhatsApp y Telegram son dos espacios altamente peligrosos, porque estamos en ellos compartiendo círculos de afinidad religiosa, política, ideológica, y en estos espacios solamente recibimos información que refuerza nuestras creencias. Nos cerramos a la posibilidad de escuchar más ideas, más pensamientos, más argumentos, y eso a la larga puede tener un efecto devastador para el proceso democrático y para la calidad del ejercicio pleno de los derechos humanos también. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque nos impiden una lectura amplia y diversa de los hechos. Porque además son una traba para tender puentes de diálogo y consensos. Un aspecto que yo creo que va a marcar la ruta del futuro de Bolivia después de las elecciones, la necesidad de sentarnos a dialogar, de entendernos, de recomponer el tejido social, ¿no? Y como les decía, esto pone en riesgo la calidad de la democracia, el ejercicio de los derechos humanos, y finalmente puede derivar en conflictos y en violencia, como ya ha sucedido. Y termino con lo siguiente. La siguiente, por favor. ¿Qué se puede hacer al respecto? Yo aquí había planteado unas 5 propuestas, ¿no? Desarrollar el pensamiento crítico, es decir, dudar de lo que recibimos, buscar fuentes que nos confirmen si esta información es real o no, reconocer sesgos propios y ajenos, es decir, en función de nuestras creencias, practicar una ciudadanía activa, cuando digo denunciar, por ejemplo, una desinformación, incidir en políticas públicas, que creo que las ideas que de aquí salen son justamente importantes para eso, educarnos en alfabetización digital, ¿no? Ver cómo funciona, aprender cómo funciona un algoritmo, pero además buscar herramientas que nos permitan contrarrestar la desinformación y fomentar también el pensamiento crítico en otros espacios, con la familia, con el círculo más cercano, en la universidad, compartir la información que tengamos. Todo esto se puede traducir en preguntas. Y yo quisiera cerrar con una, o quizá con 2. ¿Realmente estamos dispuestos a admitir nuestros sesgos y nuestras creencias para permitirnos abrir la mente a escuchar lo que el otro piensa? Sobre todo para permitirnos escuchar lo que una persona diferente a nosotros, o sea, una persona que piensa diferente a nosotros. Y la segunda, ¿podemos desarrollar pensamiento crítico? ¿Estamos dispuestos a dejar de ser consumidores pasivos de desinformación? Solamente eso, muchísimas gracias. Muchas gracias a Patricia Cusicanqui por su exposición. Vamos a recibir la tercera exposición de la magíster Alessandra Rossi. Ella se encuentra también con nosotros de manera virtual. Alessandra Rossi es jefa de la Unidad Estado y Democracia del PNUD. Posee una maestría en Derecho por la Universidad de Bari y una maestría en Relaciones Internacionales de la Sociedad Italiana para la Organización Internacional, ambas de Italia, su país de nacimiento. Cuenta con 20 años de experiencia en programas de gobernanza democrática y derechos humanos. Tiene una sólida experiencia técnica en la identificación ciudadana, el Estado de Derecho, la administración electoral, el fortalecimiento de la gobernanza democrática, el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, el empoderamiento de las mujeres, la participación ciudadana, los derechos de las personas con discapacidad y de las personas LGBTQ+. Además, posee conocimientos en mitigación de conflictos y construcción de la paz y es especialista y facilitadora acreditada de BRIDGE, acrónimo en inglés de la creación de recursos en democracia, gobernanza y elecciones. Su experiencia la ha desarrollado en países en posconflicto y en múltiples regiones como América Latina, África y países árabes. Alessandra nos va a compartir un tema relacionado a los principios de administración para la lucha contra la desinformación desde un enfoque
de la integridad electoral. Entonces le recordamos a Alessandra que tiene 10 minutos para poder exponer su presentación. Adelante, por favor. Muchísimas gracias y muy buenos días. Un agradecimiento especial a BOIC por este encuentro tan importante y tan, digamos, útil en este momento de coyuntura electoral y en ocasión también del Bicentenario. Un agradecimiento también a los ponentes. De verdad me siento muy honrada de compartir este espacio con el doctor Eric Torrico y con la compañera Patricia, con la cual estamos trabajando, y no voy a esconder mi aprecio y hacia su persona y el trabajo que ella con su organización hace. Un agradecimiento al moderador y también recordar que en esta sala está mi equipo, que desde ayer está involucrado también, así que un agradecimiento a ellos y un saludo especial a los participantes. Me complace mucho estar en esta sala, en este espacio, que es un espacio crítico, un espacio que tiene un enfoque claramente de derecho, y yo quiero aprovechar de estos minutos claramente para ver cómo esta temática tiene un impacto en los procesos electorales, ¿no? Y, o sea, la desinformación, como quiero ver la desinformación como un fenómeno global y que sí tiene un impacto en la credibilidad y la integridad de los procesos de gobernanza y los procesos electorales. El doctor Torrico ha hecho como ya un panorama, o sea, ha dado un panorama muy interesante con la perspectiva de derecho. Cuando hablamos de elecciones o de procesos de gobernanza, son procesos que se realizan bajo un marco jurídico nacional e internacional y a través de instituciones. Patricia también nos ha llevado a tener estas reflexiones y también un poco la mirada, ¿no?, de cómo el algoritmo entra en nuestra vida y también puede distorsionar nuestra opinión, nuestro libre pensamiento, y aquí entran todos los derechos civiles, políticos, y nos recuerdan un poco las convenciones también internacionales donde se desarrollan los procesos, en este caso electorales o de gobernanza más en general. Entonces yo creo que es me lleva a pensar de cómo la desinformación afecta los principios, la integridad de una elección, ¿no? Y la integridad electoral es uno de los principios fundamentales de una administración electoral. No voy mucho a entrar en eso porque entiendo que ayer hubo mesa de trabajo, entonces al respecto, pero la desinformación en redes sociales es un fenómeno, como he dicho, global y presenta dinámicas particulares que varían según las regiones, incluyendo diferencias importantes en Bolivia. Este fenómeno representa un riesgo directo para las democracias porque erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y puede influir negativamente en procesos electorales con campañas de manipulación y polarización. La alfabetización democrática y electoral entonces juega un papel clave para formar ciudadanos y ciudadanas críticas y resilientes frente a la desinformación. Los estados entonces deben actuar con responsabilidad, protegiendo la libertad de expresión, mientras la sociedad civil y organizaciones comunitarias necesitan tener un rol activo en la lucha contra la desinformación. Las estrategias efectivas y la construcción de resiliencia ciudadana han sido probadas en varios países y han sido probadas en Bolivia también, junto con innovaciones tecnológicas y sociales, para enfrentar este importante desafío. Es una pandemia, digamos, global, y hay que tratarla como tal. La posición de Naciones Unidas sobre la desinformación es que representa una amenaza significativa para los derechos humanos, la democracia y la estabilidad social. La Organización de Naciones Unidas, a través de la Asamblea General y del Secretario General, ha expresado una grande preocupación por la proliferación de la desinformación y promueve esfuerzos internacionales para combatirla.
La estrategia de la ONU contempla la cooperación internacional, la inversión en resiliencia social, la alfabetización mediática e informacional y el respeto a la libertad de expresión. Y cabe recordar nuevamente las acciones que ha desarrollado el secretario general Antonio Guterres, lanzando campaña para concienciar sobre el impacto de la desinformación y ha presentado principios para la integridad de la información y la defensa de los derechos humanos en este contexto. Entonces, ¿cuál es la posición oficial y las acciones que se han tomado desde el sistema de Naciones Unidas? Por ejemplo, la Asamblea General, que está compuesta de los Estados miembros, ha manifestado su preocupación también por la desinformación y ha apoyado abiertamente los esfuerzos del secretario general para fomentar la cooperación internacional en su lucha. El secretario general presentó en su momento un informe que analiza los retos y la respuesta ante la desinformación, incluyendo marcos jurídicos internacionales y medidas estatales y tecnológicas adoptadas. Se destaca la importancia nuevamente de invertir en el desarrollo de resiliencia social, en alfabetización mediática como parte crucial para contrarrestar la desinformación. Y la ONU subraya que la lucha contra la desinformación debe proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Quiero recordarle que, por ejemplo, la pandemia nos dio una gran oportunidad de reflexionar sobre el impacto de la infodemia en el desarrollo de esta pandemia sanitaria. En este caso, el secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, lanzó una campaña que se llama #Haz una pausa, para fomentar la reflexión individual antes de compartir información en línea, especialmente sobre temas críticos como la pandemia de COVID-19. Entonces ha promovido principios globales para la integridad de la información, buscando comunicar sin odio ni desinformación y proteger el acceso a información fiable. Y desde la organización que, bueno, yo represento, no soy la representante del PNUD, pero bueno, soy parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, rechazamos rotundamente narrativas falsas y bulos que se difunden en redes sociales atribuyéndole acciones que no se han implementado, aclarando que no tienen autoridad para imponer medidas como la identificación digital obligatoria. Claramente, nuestro papel, nuestro rol es discreto, tiene que ser el respeto del marco, digamos, de las instituciones nacionales, respetamos la soberanía, pero claro, por ejemplo, aquí en Bolivia, desde el 2020, tenemos un mandato y un proyecto de asistencia técnica electoral y estamos implementando una iniciativa que se llama Cultura de Paz y Fortalecimiento al órgano electoral plurinacional y con una mirada muy interesante y un acompañamiento para garantizar la integridad de la elección y claramente para contrarrestar el impacto de la desinformación. Y cabe destacar que siempre desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conjuntamente con el Sistema de las Naciones Unidas y a veces, claro, con UNESCO, promovemos la regulación de las redes sociales para frenar la propagación de informaciones falsas. Se ha presentado un plan de acción y se discute también con las empresas que son dueñas, ¿no?, de las redes sociales. Discutimos con X, discutimos con Meta, discutimos con TikTok. Entonces intentamos de impulsar, ¿no?, con nuestro soft power, ¿no?, este tipo de regulación. También abrimos espacios de concertación y de diálogo con los órganos electorales, las instituciones del Estado a nivel global y estas empresas. Entonces,
¿Cómo lo hacemos? Aterrizando un poquito hablando de alianzas, ¿no? Hemos fomentado desde hace 3 años como programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dando seguimiento a esos lineamientos, la creación de una coalición, la que se llama National Action Coalition Global. Es una coalición nacional de lucha contra la desinformación, la cual se ha creado a nivel global y decidió hace casi 3 años de implementarse con iniciativa piloto en 4 países. Y ¿sabe cuál es la gran sorpresa? Que uno de estos 4 países elegido como piloto ha sido Bolivia. Y en Bolivia hemos empezado a implementar, hemos acompañado la implementación de esta Coalición Nacional de Lucha contra la Desinformación, que hoy es una realidad. Esta compuesta empezó con 5 organizaciones, de las cuales las verificadoras, y ahora son más de 22 organizaciones que la componen. Entre ellas también está la BOIC, están universidades, están investigadoras, están organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de derechos, están radios comunitarias, está el órgano electoral plurinacional, que no es un actor de más, porque es el árbitro y está un órgano encargado de la administración de la elección, está ONU Mujeres y está el PNUD, que tiene la Secretaría Técnica. Entonces tiene el objetivo, justamente a través de esta coalición, de apoyar la planificación electoral, de promover la transparencia y la confiabilidad en los comicios y garantizar que la información que se difunde sea veraz y no afecte la legitimidad democrática. Esta coalición trabaja para coordinar esfuerzo con el órgano electoral, con los actores políticos, con la sociedad civil y medios de comunicación, con el fin de enfrentar los desafíos en este contexto, pero también en todos los contextos electorales, asegurando procesos políticos inclusivos y confiables. Se ha empezado con 4 países pilotos, le digo, entre ellos Bolivia, Chile, Etiopía y Zimbabue, y ahora ya es una realidad. Se está duplicando en muchísimos países, y muchos países de la región, y no solo, están duplicando la receta boliviana. Es una receta que ha funcionado en las judiciales, ha funcionado en las generales y entre los periodos, los eventos eleccionarios. En resumen, la Coalición Nacional de Lucha contra la Desinformación tiene como objetivo principal proteger y fortalecer la integridad electoral mediante acciones coordinadas para contrarrestar la desinformación y garantizar procesos democráticos legítimos. Entonces, yo aquí quiero terminar para no abusar del tiempo que me ha sido concedido. Es muy importante fomentar espacios como estos y mucho más, porque necesitamos estar conscientes, necesitamos estar en alerta y necesitamos estar lúcidos y firmes, todos y todas, ciudadanía del mundo, porque hay la desinformación es sistémica, la desinformación es organizada y no es consecuencial, casual, y viene con un ataque, con una visión de ataque hacia la democracia y hacia sus instituciones. Desde el programa de las Naciones Unidas iremos acompañando los procesos electorales y afianzándonos a los objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos el 16, que nos recuerda que tenemos todos que estar en el mismo frente para paz, justicia e instituciones sólidas y respetando la igualdad de género. Y con eso termino mi exposición y les agradezco muchísimo por su atención. Bien, muchas gracias a Alessandra por tan enriquecedora presentación. Vamos a pasar a hacer una ronda de preguntas del auditorio. Si tienen algunas preguntas, por favor, ahí tenemos nuestras alumnas que van a pasar el micrófono. Allá atrás tenemos una pregunta. Por favor, se identifican con su nombre, el lugar de donde vienen y para quién es la pregunta. Ok, mi nombre es Daniel Centeno, soy de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo, Cochabamba.
Mi pregunta va para Patricia. ¿Cómo han estado resolviendo el problema de desinformación que surge a través de los llamados influencers de la información? Porque muchas veces por buena voluntad, pues están difundiendo noticias falsas. ¿Cómo han visto esa parte? Gracias. Mucho gusto, gracias por la pregunta. Bueno, primero te diría que la desinformación seguramente en un 99% es malintencionada, no es una casualidad y no creo que haya una buena voluntad al respecto. Hasta hace poco no habíamos detectado la participación, tal vez el término correcto sería intromisión o involucramiento de influencers en este proceso, claro, en este contexto particular electoral. Pero justamente ayer, conversando con una de nuestras colegas de Bolivia Verifica, que vive acá en Sucre y nos acompaña en este momento, Adriana Olivera, realmente hemos detectado que hay un conjunto de influencers que han comenzado a hablar de manera directa de política y del proceso electoral. No podemos saber, por supuesto, porque no hay una investigación, e incluso si la hiciéramos es muy difícil probar si estos influencers están haciendo eso de mutuo propio, por simpatía política e ideológica, o porque existe la posibilidad de que hayan recibido algún tipo de financiamiento, ¿no? Estaríamos hablando de propaganda en tal caso. Y este es un fenómeno global, ha sucedido ya en otros países del mundo, en los que influencers de diversas plataformas han comenzado a participar activamente de la política partidaria en procesos electorales. Obviamente es gente que por la cantidad de seguidores que tiene muchísima llegada, y bueno, también ahí está el dilema porque están ejerciendo su libertad de expresión. Por supuesto que no tienen la libertad de desinformar, éticamente al menos no debería ser así. Ya hay una propuesta además para una ley contra la desinformación, por ejemplo, como lo ha expresado el doctor Torrico. Y en ese caso, bueno, como Bolivia Verifica, lo único que nosotros podemos hacer, además de verificar la información que se transmite en las redes sociales, es instar a toda la ciudadanía, incluidos influencers, políticos, figuras públicas, qué sé yo, a asumir una responsabilidad real contra este fenómeno. Gracias. Bien, vamos a ver otra pregunta, por favor, acá. Demetrio. Muy buenos días, mi nombre es Demetrio Nina. Quisiera hacer un breve comentario y una pregunta para Patricia. Al final de su diapositiva, Patricia nos presentaba qué se puede hacer, ¿no es cierto?, contra el sesgo. Creo que esas recomendaciones también serían importantes para nosotros como académicos, ¿no? Porque cuando escribimos podemos tener sesgos también, ¿no? Entonces, creo que eso va para el periodismo, para la ciudadanía, para nosotros. La pregunta sería, ¿cómo está tomando su organización como Bolivia Verifica la relación del trabajo que realizan, ¿no?, que quiere ser imparcial, objetivo, verificado, y la cuestión del poder, ¿no?, porque el poder también intenta disuadir o intenta mostrar su punto de vista, ¿no? ¿Cuál es la relación de la organización con el poder? Gracias. Bueno, la pretensión del poder o de los poderes sobre los medios de comunicación no es nueva. Creo que estoy segura en realidad que desde que existen medios de comunicación, el poder siempre ha estado detrás de los medios de comunicación y por supuesto sus intereses. En el caso concreto de Bolivia Verifica, nosotros somos un medio de comunicación no tradicional que depende de la Fundación para el Periodismo, ¿no? Entonces no tenemos fines de lucro, por lo tanto, si ustedes revisan nuestra plataforma, no recibimos publicidad de absolutamente nadie, no hay tampoco propaganda pagada, o sea, nosotros sobrevivimos en realidad de un conjunto de donaciones y grants a los que nos postulamos para obtener recursos. Entonces, somos una organización apartidista, somos una organización de periodistas que no tiene ningún tipo de compromiso político, ideológico, religioso, y la verdad es que también es difícil subsistir en esas condiciones, aunque ya de hecho es bastante complicado para los medios tradicionales también la subsistencia en este momento, ¿no? Entonces procuramos la mayor rigurosidad en nuestro trabajo. Para nosotros
sería casi lapidario cometer un error, por eso es que alguna verificación toma tanto tiempo, por eso es que detrás de una verificación hay muchísimas manos trabajando, y cuando hace falta también buscamos algún tipo de expertise, por ejemplo, en ingenieros que trabajan en temas de tecnología. Podría pasar en algún momento, como está sucediendo en la actualidad, que hay presiones, y es comprensible porque estamos en un momento altamente polarizado. Confiamos en que esto llegue a buen término por el bien del país, pero nosotros hacemos un trabajo lo más transparente que sea posible en la medida humana, ¿no? Entonces, a quienes quieran ver nuestro trabajo, analizar a quiénes verificamos, cuántas veces verificamos a ciertas personas, la invitación a que por favor visiten nuestras páginas, tanto Bolivia Verifica como Bolivia Verifica Elecciones. Muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta más? Buenos días, muchas gracias. Roberto Méndez, soy director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Gabriel René Moreno y también periodista. Quiero preguntarle cuál es el procedimiento que ustedes realizan para verificar un tipo de información. Eso a propósito de los cuestionamientos que hay ahora en el tema JP Velasco y su famoso tweet. Si existe la posibilidad de que ese tweet haya sido manipulado, por ejemplo. Gracias. Roberto, un saludo, gracias por la pregunta. Bolivia Verifica es una organización que está afiliada a la International Fact Checking Network, que es una organización que aglutina cerca de 200 verificadoras en el mundo. Nosotros pasamos un examen anual para permanecer como miembros, un examen que dura más o menos 2 meses. ¿En qué consiste nuestro trabajo? Nuestro trabajo consiste en aplicar la metodología que promueve esta organización, ¿no? Es una metodología bastante rigurosa, por eso es que además nos sometemos a exámenes, como les digo, de cada año. La valoración de un contenido a ser verificable puede cumplir 3 requisitos o 2 de ellos, y se los menciono. El primero es que sea un contenido viral. La viralidad obviamente la medimos en las plataformas digitales. La segunda condición es que sea un tema de interés público, ¿no? Y la tercera es que pudiera tener algún tipo de trascendencia en los medios tradicionales y no tradicionales. Puede cumplir este contenido los 3 requisitos o no necesariamente, pero si es un tema de interés público y digamos no es muy viral, pero sabemos que va a tener ciertas repercusiones, también hacemos ese análisis, ¿no? Luego, los pasos, bueno, son muchos, ¿no? Primero hay una valoración de este contenido, como les decía, y hacemos un trabajo que combina el periodismo puro y duro con entrevistas, con búsqueda de fuentes primarias, secundarias o especialistas en caso de ser necesario, además de aplicación de una serie de herramientas, ¿no? Que puede ser una simple búsqueda a la inversa, por ejemplo, de imágenes o videos, así como también una búsqueda avanzada en navegadores como por ejemplo Google, a la aplicación de otro tipo de herramientas que son un poco, digamos, más complejas de utilizar, pero con la práctica nuestro equipo está capacitado para eso. Herramientas, por ejemplo, que pueden detectar inteligencia artificial, u otras que nos sirven para analizar, por ejemplo, si algún audio ha sido montado o no. Efectivamente, con los audios es muchísimo más difícil el trabajo. Ahí, por ejemplo, tenemos el apoyo del Grupo de Respuesta Rápida de Witness, que es una organización internacional que también es sin fines de lucro y que trabaja en la detección de este tipo de contenidos, precisamente para aportar al esclarecimiento de la información y al desarrollo democrático. Una verificación nos puede tomar media mañana, como puede tomarnos 3, 4 días o muchísimo más. Y uno de los grandes problemas con los que siempre tropezamos es la falta de acceso a información pública en Bolivia. No tenemos una ley, somos uno de los 3 países de toda la región que no tiene una ley de acceso a la información. Los otros 2 son Cuba y Surinam, y es para nosotros un drama constante, y seguramente Roberto lo has podido experimentar como periodista también, acceder a datos públicos. Por ejemplo, cuando hemos hecho los análisis de discurso en los debates públicos, lo que nosotros queríamos hacer era una verificación en línea y finalmente terminó tomando cerca de 2 días y logró salir gracias al apoyo de organizaciones de la sociedad civil, que son las que reúnen datos
que el gobierno o los gobiernos en todos sus niveles se niegan a publicar, por ejemplo, en sus plataformas web. Entonces es un proceso largo que sigue varios pasos para finalmente tomar una decisión. Aunque hay, y esto es bueno que lo sepan, algún contenido al que podemos no verificar porque finalmente no encontramos la evidencia. No todo es verificable. Solo como dato, por ejemplo, en este periodo, desde el 1 de enero de este año hasta el 18 de agosto de este año, un día después de las elecciones, nosotros hemos monitorizado cerca de 900 contenidos sospechosos de desinformación, de los cuales cerca de la mitad hemos logrado verificar, porque no todo es verificado. Y de este total, de estos 422 creo que son verificados, 358 estaban relacionados con el proceso electoral, porque obviamente los intereses coyunturales disparan la desinformación, ¿no? Y de estos, obviamente más del 90% eran falsos o engañosos. Muchas gracias. Tenemos una última participación, una siguiente más, un estudiante tenemos atrás y dos, y ahí cerramos, ¿sí? Orlando, gracias, por favor. Para la doctora Rossi, Orlando Valdés de la Universidad Técnica de Oruro. Quiero preguntarle qué consiste este proyecto piloto con Bolivia y también al mismo tiempo estas barreras que han identificado ustedes para que se propicie o se expanda la desinformación. Han hecho un diagnóstico, ¿por qué ha sido considerado Bolivia en este aspecto para trabajar? Y una última, no sé si tiene también usted el conocimiento, sabemos que hay un marco legal, lo que decía Patricia, un marco legal desde la UNESCO de Naciones Unidas, en fin, para estos temas, a propósito de la alfabetización digital también, ¿no? Que coadyuvaría en el tema en la ciudadanía, pero también necesitamos un marco legal, que es un reto de pronto que planteo aquí a Jenny, a José Luis, trabajar en ese marco legal desde la investigación para estos temas de la desinformación en esta era digital. Gracias. Adelante, por favor, Alessandra. Muchas gracias, señor Orlando Valdés, por la pregunta. Yo creo que los acontecimientos del 2019 en Bolivia, los acontecimientos electorales, posicionan Bolivia en un país como un país que vivió una cancelación de una elección general con una convulsión político-social que justamente no solo llevó a una cancelación en la elección general, que por sí ya es un evento excepcional, después 33 muertos, tribunales electorales departamentales como la de Santa Cruz quemado, entonces quedó una conflictividad viva que después desencadenó acciones para poder, digamos, bajar el nivel de la convulsión social, la conflictividad, evitar de escalarla. Quiero recordar que vino un enviado especial del secretario general, en este caso el señor Jean Arnaud. Se hicieron negociaciones típicas de lo que pasa en países en conflicto o en posconflicto. Entonces yo creo que esos ingredientes son entre las razones que determinaron que Bolivia fuera, digamos, elegido como piloto. Pero me falta uno que está bien vinculado a lo de la actualidad, ¿no? Del tema de la desinformación. Eso no lo digo yo, lo dicen informes de aquel entonces de observación electoral, informes como lo de por ejemplo, de Carter Foundation, que decían, y otros informes, otra investigación que decían que en 2019-2020 el ecosistema de desinformación en Bolivia estaba muy, muy bien implantado y muy bien avanzado. O sea, quiero decir que Patricia lo ha dicho muy bien, la desinformación o las acciones que después tienen un impacto sobre la desinformación no son casuales, son organizadas, tienen intentos bien claros, tienen intentos que son
contra el Estado de Derecho en general, contra los procesos, contra sus instituciones, y tienen vehiculan un mensaje que llevan a conflictividad y a desorden, que llevan a caos. Entonces, creo que esa es una de las razones por las cuales Bolivia también fue elegido. Yo no estaba en esta comisión, solo me encontré en la situación, pero puedo analizarlo y decir que es la razón por la cual a nivel global los Estados miembros decidieron de implementar esta iniciativa de NAC, National Action Coalition, a nivel de piloto y trasladarla en Coalición Nacional de Lucha contra la Desinformación aquí en Bolivia. Entonces, creo que desde que se ha implementado este espacio, repito, es parte de la BOI, que son las universidades, las verificadoras, Patricia es un miembro activo, creo que hemos visto tendencia muy fuerte, tenemos una estrategia, tenemos un trabajo constante, creo que en estas horas no estamos durmiendo como debe de ser, estamos muy alertados, estamos conscientes justamente porque tenemos una mirada crítica, tenemos herramientas de inteligencia artificial que nos permiten de poder ver cómo va la narrativa. Creo que nuevamente Patricia lo mencionó, hay un impacto emotivo de estas narrativas y eso tiene un impacto emotivo, las redes sociales está demostrado, tienen un impacto emotivo sobre lo que sale, ¿no? A nivel de desinformación o de lo que son discursos de odio, campañas encubiertas, violencia, acoso de género, o sea, hay tendencias, ¿no? Y eso lo captamos tanto con herramientas de inteligencia artificial que estamos aplicando, con también trabajo que se hace dentro de la coalición para poder como documentar todo lo que está pasando. Y hay la fuerza de la coalición aquí, que ya se está implementando desde 2 años y ahora activamente en estos procesos eleccionarios, entre elecciones, es la fuerza, y creo que eso le ha dado mucho impacto también, es haber pasado del monitoreo a la acción. O sea, no solo se monitorea lo que pasa en las redes sociales, y no solo, pero también se contrarresta, se evidencia, se ve si se ha viralizado, se sale de la famosa burbuja, si tiene un impacto, se hace alfabetización y también se difunde en línea por una estrategia ya planteada, se testean, se hacen hackatones, se trabaja de una manera multidisciplinar con el mismo tentativo de salvaguardar lo que es el voto informado, la ciudadanía crítica y contrarrestar esta tendencia desinformativa se viralice y pueda tener un impacto no solo en el día eleccionario, pero en todo el proceso, un impacto negativo. Conozco muy bien eso que usted menciona, las policies, las políticas y las orientaciones de la UNESCO. Y aquí cabe destacar que desde el 2020 PNUD no solo tiene un proyecto electoral, eso nació a raíz de la crisis postelectoral, de la crisis de 2019, también implementamos una iniciativa que se llama Peace Building Fund, que es el Fondo de Prevención de Conflictos, y trabajamos con un eje que desde aquel entonces Periodistas para la Paz, y se han desarrollado, digamos, políticas, orientaciones que están justamente alineadas, ¿no?, a este tipo de trabajo de la UNESCO. La UNESCO vino, participó en eso, y entonces sí, seguimos estos lineamientos que son justamente de alfabetización digital en conjunto con todos los actores del proceso electoral, y incluyendo claramente las periodistas. Espero haber podido responder a su pregunta. Bien, gracias, Alessandra. Tenemos 2 últimas preguntas que las vamos a hacer simultáneamente. Por favor, al compañero que está en la de saco negro, ¿sí? Y luego vamos acá a la compañera de la fila 4, ¿ya? Buenas tardes, yo soy Brian Zuna de la Universidad Mayor de San Simón. Justo el doctor Torrico hablaba, ¿no?, del panorama boliviano. En Cochabamba se intentó implementar la plataforma de Innova para
para incentivar la ciudadanía digital, además la alfabetización digital también. Pero el problema principal que nosotros vimos con esta plataforma es que la falta de información sobre las atribuciones y las competencias de los niveles del Estado, la ciudadanía no los conoce. Y muchas veces esto es también desinformado por las mismas autoridades. Cuando salen a hablar con un periodista y un alcalde dice que va a construir una escuela, o un alcalde dice que se va a hacer cargo de algo, ¿cómo se puede combatir esto? Yo creo que plantea un desafío, un escenario para un desafío a Bolivia Verifica o a otras entidades que se encargan de esto, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Kelly Moyo de la ciudad de Santa Cruz, de la Universidad Gabriel René Moreno. Mi pregunta igual es para la licenciada Patricia. ¿Qué opina usted sobre las oportunidades y desafíos que presentaría la inteligencia artificial para los comunicadores en la lucha contra la desinformación y la ciudadanía crítica? Voy a hacer veloz. Perdón, Roberto, no te contesté la última parte de la pregunta. Efectivamente, y aquí por favor les pido mucha atención, sí es posible maquillar una publicación en redes sociales. No solo con Tamper Monkey, sino con otras herramientas. Se puede ingresar y cambiar un post. Yo lo hice en persona con mi hijo y lo hicimos en la oficina. Y tú puedes navegar, entras, sales de la página y vas a seguir viendo la alteración. Lo que no se puede hacer es archivar esa información, porque cuando tú llevas el link de la manipulación a la página de archivo, la página de archivo de cualquier manera captura los metadatos de la publicación original. Es decir, que cuando tú abres esa captura, igual te regresa al archivo original, ¿no? Algo más importante que quería decirles al respecto. Sí, básicamente eso, o sea, no es muy complicado. De hecho, si ustedes ahora miran algunos de los videos que han salido para retrucar, digamos, las versiones iniciales de que esto es una alteración o una manipulación, igual hay unas explicaciones en redes sociales. Nosotros no la hicimos porque nosotros reafirmamos el trabajo que hemos desarrollado y les vuelvo a decir, se puede maquillar un dato, o sea, este dato quería añadirles. Si nosotros hacemos este cambio, es solo en nuestro ordenador. O sea, incluso la persona cuya cuenta está siendo manipulada no puede ver ese cambio, tampoco el resto de sus contactos. Es solamente una manipulación artificial, un maquillaje que les decía que se ve en el ordenador, pero el link, cuando lo llevas a las herramientas de archivo, mantiene los metadatos originales. Y cuando hablamos de metadatos, ustedes sabrán mejor que yo, estamos diciendo la tipografía, las fotografías, el tipo de letra que aparece, o sea, se conserva eso. Lo segundo, bueno, efectivamente, un enorme problema es más bien, un enorme problema para la generación de desinformación es la ausencia de información oficial, ¿no? Se suma a esto, por supuesto, que las autoridades, las propias autoridades que no conocen las prerrogativas que les asignan a la norma, digan lo que quieran en su poco conocimiento, digamos, sobre sus propias funciones, y que estas narrativas queden instaladas. No obstante, siempre hay forma de conseguir datos, ¿no? Hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan muchísimo en el fortalecimiento de la gestión pública, por ejemplo. Se puede acudir a ellas para encontrar este tipo de información. Y con respecto a la inteligencia artificial, como todas las tecnologías, son una enorme oportunidad también para el desarrollo humano, ¿no? En general, solo que tienen que estar obviamente bien utilizadas. Y cuando digo bien, no digo correctamente, sino utilizadas con una finalidad propositiva, una finalidad ética y no al contrario, ¿no? Entonces, pretender desestimar el uso de los desarrollos tecnológicos, en este caso de la tecnología, sería un absurdo. Lo que hay que hacer es trabajar en el fortalecimiento ético de la ciudadanía, ¿no? Para que cuando tengamos niños pasando de primaria a secundaria, bachilleres graduándose, universitarios colándose, tengan claramente establecido en su chip que su misión tiene que ser ética en el mundo sin importar el tipo de profesión que desarrolle. Bien, muchas gracias a todos los presentes. El doctor Torrico salió antes de la sala porque tenía una actividad. Nos hubiese gustado que él también pueda responder algunas preguntas, pero lamentablemente
su tiempo estaba muy corto para nosotros, ¿no? Agradezco a Alessandra Rossi por su amable exposición y además de eso por la claridad que nos deja en relación a todo lo que se puede hacer organizando alianzas con este propósito de luchar contra la desinformación. Agradezco también a Patricia por ese esfuerzo encomiable que hacen en la verificación de la desinformación y que pues ellos... sus equipos reciben unos embates del poder político muy virulentos y hay que ser también solidarios con ese trabajo. Agradezco a todos ustedes y vamos a cerrar esta parte porque tenemos sobre la marcha una siguiente actividad. Muchas gracias.